están? Bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Qué gusto estar con ustedes esta tarde. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Está con nosotros Tecuzoma Teutla del Pueblo de la Luna y el día de hoy nos va a hablar sobre las fiestas astronómicas de Tenochtitlan. Hola, ¿qué tal, Tecuzoma? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Un gusto estar aquí otra vez en tu lindo canal. Un saludo a ti, Sandra, y al compañero. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas, viajeros y viajeras de Viajes Culturales México, Tribu Yariñuki, Pueblo de la Luna, todos sean bienvenidos. Vamos a iniciar. Voy a compartir una presentación que Tecuzoma tiene para nosotros. Por favor, una vez más, un saludo a todos. Esperamos que su sol haya sido radiante y que su luna de hoy sea serena. Pues el motivo de esta plática es para hablar acerca de las fiestas astronómicas de Tenochtitlan. En esta primera lámina, pues aparece el nombre de un servidor, el nombre civil, Ituriel Moctezuma, y aparece también mi nombre náhuatl, que es Tecuzoma Teutlahua, y pues estamos a 20 de septiembre de 2020. Bueno, como es una costumbre, ya lo hemos hecho en anteriores ocasiones, cada vez que hacemos una reunión o hacemos alguna plática o simplemente nos juntamos para hablar de nuestra cosmogonía y nuestra tradición mexica, es importante, antes que nada, decir el nombre de la fecha mexica en la que nos encontramos. Esto es muy importante, es una costumbre que yo quiero que la gente pues adopte porque finalmente cuando nosotros nos establecemos ya en nuestro calendario, en nuestra forma de medir el tiempo, en nuestro tiempo y espacio, pues realmente empezamos a vivir como lo que pretendemos ser, ¿no? Dignos herederos de esa antigua civilización de Anáhuac y de pues, la última gran Tolán, la última ciudad luz de esta zona que fue México Tenochtitlan. Pues en esta lámina podemos ver la fecha del día de hoy, 20 de septiembre, en el calendario mexica. Hoy estamos en un día 5 serpiente, de la trecena del lagarto, algunos le dicen el cocodrilo. En el mes de Ospanistli, en nuestro año 8 pedernal, ya en el cuarto Tlalpili, que es el cuarto atado de años de grupos de 13. Y en náhuatl, esta misma fecha está escrita aquí abajo, vamos a leerla, es Ashkantikat Macuilicoat. Aquí está diciendo Macuilicoat significa 5 serpiente. Ipan Oshpanistli Mestli, que quiere decir en el mes de Oshpanistli, Chicuelli Tecpat Chihuit, que quiere decir en el año 8 pedernal. Esta es una ilustración para ir entrando en sintonía acerca de lo que vamos a platicar en esta hora. Fiestas astronómicas o fiestas solares. Es importante saber que hoy en día nuestra cultura posmoderna pues está acostumbrada a medir el tiempo volteando a ver el reloj de pared, ¿no? El reloj digital del celular, y así es como nosotros vamos estableciendo la noción de en qué momento del día nos encontramos, qué hora del día es. Bueno, esto es claro que esto es válido, pero sin embargo es un artilugio, es una cosa artificial. La correcta y la única forma natural y precisa de medir el tiempo es basándonos en el Sol, porque finalmente el Sol es el que marca la duración del año, marca la duración de los días en el movimiento de rotación y traslación que hace la Tierra alrededor del Sol, es realmente como va transcurriendo el tiempo real. Entonces, cuando nosotros entendemos que el Sol, el Tonatiuh, el que va irradiando, a su vez es en la cosmovisión mexica el que marca el tiempo, el señor del tiempo, el que pone en movimiento la vida y al mundo, pues también entendemos que es a través del Sol como nosotros vamos a poder adquirir el conocimiento real del paso del tiempo y de la percepción del espacio. Entonces, por eso aquí en esta lámina alegórica, la plática, pues hago énfasis en fiestas solares, ¿no? Hay que entender y que quede bien claro que nuestros ancestros mexica, nuestros ancestros anahuaca, pues eran una raza de astrónomos, era un pueblo de astrónomos. Ellos, al tener una concepción tan naturalista de la vida, de la concepción del espacio y del universo,
ellos se volcaron hacia la observación de los astros al considerarlos como los marcadores del tiempo. Y esto es totalmente lógico, puesto que el transcurrir del firmamento a lo largo del día, a lo largo de la noche, pues ciertas estrellas, ciertos astros, y en este caso el Sol, según su ubicación, nosotros nos vamos a poder dar cuenta en qué momento del día estamos. Y así nosotros tendríamos un reloj, una forma de medición del tiempo de observación directa, una astronomía solar. Por tanto, al nosotros entender esa parte, podemos comprender que los mexicanos, los antiguos mexicanos, pues claro que por mérito propio pueden ser considerados una raza, una cultura de astrónomos. Aquí en esta lámina yo estoy poniendo una cita de los coloquios náhuatl que se encuentran en las fuentes de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se describe a los famosos Tlamatinime, a los sabios, a la gente que guardaba la ciencia y la religión, y vean cómo se expresaba, ¿no? Esto es una expresión sacada directamente de las fuentes acerca de estas personas que eran los grandes sabios astrónomos. La voy a leer a continuación. Los que ven, los que se dedican a observar el curso del sol y el proceder del cielo, de cómo se divide la noche, quienes ordenan cómo cae el año, cómo sigue su camino, la cuenta de los destinos y los días y cada una de las veintenas. Entonces, fíjense cómo aquí en esta frase que nos dice mucho y hay que saber leer entre líneas. Hay una parte que dice quienes ordenan cómo cae el año y la última parte que dice la cuenta de los destinos y los días. ¿Qué nos está dando a entender? Que el año no es una fecha fija, que el año es una fecha más bien que está obedeciendo a una observación de un acontecimiento. Hoy en día nosotros estamos acostumbrados a saber que el año empieza el 1 de enero porque tenemos un calendario pegado en el refrigerador o en la pared de nuestra casa. Y aunque estemos dentro de una habitación sin ventanas, por ir tachando celdas de ese calendario, de esa agenda, sabemos cuándo cae el año. Eso es una forma pues realmente ilusoria de saber cuándo cae el año. Nuestros ancestros dictaminaban cuándo empezaba un año solar o un año civil o un año calendárico basado justamente en un evento astronómico. Y eso nos está hablando de que realmente estaban contando el tiempo de la forma exacta, porque tú, al sujetar tu forma de medir el tiempo en base a un evento astronómico, lo que estás logrando es que tienes una precisión y una exactitud en tu forma de llevar la cuenta del tiempo. Y acá en la siguiente parte donde dice, ellos saben cómo sigue su camino la cuenta de los destinos y los días. Aquí nos está dando a entender de que no solamente era una cuenta espacial y temporal, también era una cuenta energética. Cuando usamos la palabra destino, en la conjugación mexica realmente debemos entenderla como predestino. El predestino es aquello que se entiende bajo el concepto de tonali, del tonal de la fuerza natal. Cuando tú nacías, obtenías una energía al aspirar tu primer aliento de vida. Entonces, esa energía que entraba por la cabeza, que entraba por la coronilla, ya te predeterminaba, te daba un predestino. Incluso la misma fecha en la que tú naces, de acuerdo al acomodo de los astros, de acuerdo a la configuración del firmamento celeste y del momento social en el que estás naciendo, ya a ti te estaba dando un predestino, del cual tú ya no te podías liberar, no te podías librar. Sin embargo, no era un destino fatal de que tenía que cumplirse, como decía el agorero. Simplemente era, tú estás recibiendo cierta energía, tú estás recibiendo ciertos designios, porque están haciendo en un día con cierto perfil energético, y por tanto tu persona y tu vida se va a terminar encaminando hacia esta u otra situación. Pero tú podías evitar o tú podías no llegar a ese predestino si tú no trabajabas bien tu energía. Entendámoslo como dones. Tú nacías con dones, pero si esos dones tú no los ejercías, tú no los perfeccionabas,
se desaparecían. Entonces tú te perdías. O por el contrario, si tú nacías con cargas, vamos a decirlo así, negativas o defectos, si tú no los erradicabas, no trabajabas en por lo menos mitigarlos o controlarlos, tú terminabas justamente en ese predestino oscuro. Entonces, esta lámina es para dejar en claro que tanto las fuentes escritas y orales de la historia consideran a los mexicas como una raza de astrónomos que estudiaban el cielo y que en base al cielo programaban sus vidas. Esta otra lámina, ya para entrar en este contexto, eran una raza de astrónomos, era un pueblo de astrónomos, nuestros antiguos mexicanos. Pues lo natural es pensar que vivían en una ciudad que servía de observatorio astronómico, ¿no? Es lo lógico. Estamos diciendo que ellos tenían la vocación de mirar hacia los astros para sincronizar sus vidas y para llevar una cuenta exacta del curso del tiempo, pues lo lógico es pensar de que su ciudad funcionaba como eso, ¿no? Como un observatorio astronómico. Entonces, en efecto, México Tenochtitlan, su configuración, el diseño y orientación de todos sus edificios y palacios obedecía justamente a un propósito astronómico. El centro histórico, que actualmente es el primer cuadro de la Ciudad de México, donde donde estaba el Gran Templo Mayor y toda la zona de Tenochtitlan, realmente se le considera como un centro ceremonial. Eso es correcto, pero era algo más que un centro ceremonial. Era un centro de investigación científica, era un centro de investigación astronómica. Y la clara muestra de ello es que todos sus edificios, absolutamente todos los edificios del centro del Templo Mayor, los edificios aledaños, ese gran conjunto está alineado a ciertos días del amanecer del sol, a la salida de cierta estrella en el horizonte. ¿Por qué hacen eso? Porque esos templos, a la vez de ser recintos sagrados donde se custodiaba lo divino, también fungían como máquinas de medir el tiempo. Eran enormes relojes solares. Cada uno de los templos de México Tenochtitlan era un reloj solar. En base a su orientación, si coincidía con la salida del sol o con la sombra que proyectaba el sol, estos templos estaban arquitectónicamente diseñados para que esas sombras o para que ese horizonte por donde salía el sol en cada amanecer coincidiera con lo que se quería medir. Entonces, en esta lámina, pues ponemos el ejemplo, el templo mayor que se ve ahí al centro, al fondo, el edificio más alto, pues servía para medir los llamados equinoccios y solsticios. Y el edificio al centro, que tiene un techo cónico, si se logra ver ahí en la imagen, que es el templo conocido como el templo de Hecatl Quetzalcóatl, ese servía para medir el paso cenital solar, que es un evento importantísimo dentro de la astronomía mesoamericana y que más adelante vamos a hablar de él. Aquí pongo una lista rápida enunciando los principales palacios, templos y construcciones del centro ceremonial y astronómico del Templo Mayor. Ahí podemos identificar en base a su numeral todo este tipo de recintos que lo mismo tenían funciones educativas, porque ahí se formaban parte de las escuelas, de las universidades, lo mismo que tenían funciones religiosas, porque dentro de ellos se llevaban a cabo ceremonias sagradas, pero lo mismo que servían, como ya dije, como construcciones astronómicas, porque servían como gigantescos relojes solares. Entonces ahí tenemos 14 construcciones, sus nombres. Ahí se ve en el punto número 1 la Casa de las Águilas, que estaba al lado del Templo Mayor, que era el recinto donde estaban la sede del ejército, de los Caballeros Águila, que entre sus funciones guerreras también tenían la función de observar el cielo de día. Los guerreros Águila, al ser consagrados al sol, que es la gran águila, también custodiaban su curso. Entonces los guerreros Águila también eran observadores del cielo diurno.
contraparte a los guerreros jaguar o los ocelopili, que eran los guerreros consagrados a Tezcatlipoca, a la jícara celeste, al espejo humeante, que es el firmamento nocturno. Entonces los guerreros jaguar también tenían funciones de astrónomos, pero del firmamento nocturno. Entonces, bueno, podríamos seguir hablando más acerca de cada uno de estos edificios, pero entiendo que tenemos que irnos un poco rápido por la cantidad de información que yo les quiero compartir en esta hora, pero ya aquí por lo menos se pueden ir dando cuenta que geométricamente esta ciudad tenía una simetría evidente y que la forma en la que fue construida habla de una dedicación muy especial en que cada cosa estuviera bien cuadrada, bien ajustada, precisamente para que sirviera como una gran máquina, como una gran ciudad observatorio. Esta es una lámina con un contexto. Vamos a dar tiempo a que lo leamos. Aquí lo que estamos compartiendo es la diferencia entre lo que significó la ciencia de Anáhuac de México Tenochtitlan contra el desarrollo de la ciencia occidental europea. Aquí queda muy claro, ¿no? Como dice el texto, cuando los europeos llegaron al Anáhuac, que es el nombre correcto con el que debemos llamarle al México antiguo, comprobaron que las culturas de Mesoamérica medían la duración del año en 365.24.20 días. Y ahí pongo el paréntesis, o cielos. Realmente el concepto de día es un concepto que no es del todo correcto para ejemplificar la forma de pensamiento azteca. Los mexicas, los aztecas, no medían en sí el paso de los días, medían el paso de los cielos. Y un cielo es desde el amanecer hasta el ocaso y su retorno a la medianoche hasta la nueva alba. Entonces, realmente el concepto de día es un concepto cronométrico, si lo queremos ver así, pero el concepto de medir cielos, eso te vuelve que estás hablando ya de astronomía, de observación directa. Entonces, los aztecas, los mexicas, medían el paso de los cielos. Cuando se cumplía un cielo completo, allí se daba a entender de que la Tierra ya había dado un giro completo. Y eso no dura 24 horas. Ningún día dura 24 horas. Los días duran 23 horas y un pedazo de hora, o poquito más de 24 horas en algunos momentos del año. Entonces, los mexicas no llevaban ese complejo de que todo tenía que ser promediado, de que todo tenía que ser encasillado, un concepto fijo e inamovible. No, ellos simplemente se limitaban a medir la realidad y en base a construcciones que tenían rendijas, en base a techos que tenían orificios, o en base a mecates que amarraban de ciertos chocos, de ciertos postes, ellos iban midiendo el paso del sol, la sombra que proyectaba el sol. Entonces, cuando la sombra regresaba al mismo lugar, ellos sabían que se había completado un cielo, ¿no? Lo que nosotros hoy entenderíamos como un día. Bueno, siguiendo con el texto, pues ahí se ve de que ese valor con el que los antiguos mexicanos medían el año, la real duración del año, pues era mucho más precisa que lo que en ese entonces Europa consideraba como 365 más un cuarto, ¿no? Es el famoso cuarto de día que se habla en el calendario gregoriano. Entonces, la duración del año trópico real no ha sido constante a lo largo de millones de años, como bien dice el texto, y con la tecnología actual, con los satélites artificiales que tenemos en órbita, sabemos que el año en realidad dura 365.2421.987 días, con hasta un error de una octava cifra decimal. Fíjense la cifra a la que la tecnología actual ya llegó y la cifra de la duración del año que nuestros ancestros mexica tenían. Básicamente, estamos hablando de un error de menos de 2 minutos de precisión. O sea, el calendario mexica, el nivel de astronomía que
al que llegó México Tenochtitlán, básicamente equipara en mérito y logro a lo que nosotros en esta época moderna con todo y satélites ya estamos calculando. Y eso lo lograron simple y sencillamente siendo pacientes, siendo observadores del cielo, entendiendo el proceso del curso del Sol a través del firmamento y cómo captar esa duración real a través de grandes construcciones, que lo mismo te servía la sombra que proyectaba, que lo mismo te servía el amanecer. Bueno, entonces, bueno, allí justamente, aquí en el último párrafo de este texto, ahí se ve el error, ¿no? Con respecto de la medida del año mesoamericano junto con el año moderno, estamos hablando de un error del menos del 0.0001%, mientras que para los europeos, aunque llegaron a un avance destacado e importante, no llegaban a la precisión que sí llegó México Tenochtitlan. Es decir, el calendario mexica era 100 veces más preciso que cualquier calendario de su época. Háblese de China, háblese de Europa, háblese de lo que hizo el Antiguo Egipto. En esta lámina ya vamos a entrar en materia. Esto es parte de algunas láminas que nosotros en la página de Pueblo de la Luna diariamente vamos compartiendo. Es importante que aquí entremos ya, conjuguemos, que es la parte astronómica con la parte sagrada. Como dice la lámina, según el mito, México Tenochtitlan fue fundado, así dice el mito, ¿no? Fue fundado cuando una gran águila se posó sobre un nopal. Eso la gente actual el ideario colectivo propiedad de la opinión pública, pues cree que es literal, ¿no? La gente piensa que es una frase literal, eso de que vieron un águila que se paró sobre un nopal y esa era la gran señal. Bueno, hay que entender que la forma del náhuatl, la forma en que los ancestros se expresaban era poética, era metafórica, ellos hablaban en claves, ¿no? Entonces, es una cosa absurda que queramos entender la filosofía y la ciencia mexica a través de una necedad de tomar todo literal. Que te digan que un águila se posa sobre un nopal, y si tú realmente entiendes la forma de pensamiento mexica, tú no piensas en que un animal ave se paró sobre una cactácea. Tú lo primero que deberías entender es que te están diciendo que el sol se paró justamente en Tenochtitlan. ¿Por qué? Porque el águila es el nahual o es el ícono del sol y Tenochtitlan, por escudo, es un nopal. Entonces, que te estén diciendo en el mito que el águila se paró sobre el nopal, te están hablando del paso cenital solar, que es el momento en el que el sol se posa o se coloca justo en el cenit del cielo. Eso es justamente el simbolismo. Entonces, una vez más estamos entendiendo que los mexica estaban esperando un momento astronómico para simbólicamente ahí fundar su ciudad. Entonces, si estamos hablando de que todas sus grandes fiestas eran en la espera o en la sucesión de eventos astronómicos, es imposible tachar a esta gente de fanática o de supersticiosa. Al contrario, me parece que los fanáticos y los supersticiosos ya somos las personas de esta época, que estamos creyendo que ellos, por un águila y un nopal, fundaron su ciudad. Cuando es obvio, en base a la cosmovisión, en base a la iconografía, en base a la metáfora del náhuatl, que un águila que representa al sol y el escudo de Tenochtitlan es un nopal, pues están hablando de que están conjugando un territorio, un punto específico del planeta, con el astro que es el águila, el sol. ¿Por qué el águila? Porque el águila es el ave que más alto puede volar, ¿no? Entonces, el sol es lo más alto del firmamento. Entonces, cuando el sol está en el cenit, que es el centro del cielo, en la parte más alta del cielo, pues en ese momento se convierte en un águila. Es la forma simbólica en la que hablaban nuestros ancestros. Ellos, todo, como su escritura era ideográfica, es decir, en base a dibujos, en base a imágenes, como si a nosotros nos pidieran representar un eclipse, un paso cenital,
en base a figuras de la naturaleza, pues pintaríamos eso, un águila sobre un nopal. Si ese fuera nuestro idioma actual, estaríamos dibujando elementos animales, elementos de la naturaleza para describir eventos físicos, astronómicos. Entonces, cada vez que nosotros veamos este tipo de imágenes en los códices, donde hay animales, donde hay plantas, donde hay cerros, no lo tomemos literal, es un dibujo, finalmente es arte, y el arte se tiene que entender de una manera simbólica. Si nosotros vamos a los museos europeos y vemos una imagen de un ave, de una paloma bajando al vientre de María, no vamos a creer que una paloma embarazó a la Virgen María. Eso es una metáfora de que el Espíritu Santo, según la cosmovisión católica, hizo que María diera a luz a un ser divino. Entonces, lo mismo ya debemos exigir a las personas y a nosotros mismos, que nuestros códices, nuestros grandes tlacuilos, mexica, dibujaban todo en base a una metáfora. Te están dando un mensaje en clave, no es una cuestión literal. Y ahora sí, ya dije mucho la palabra paso cenital solar. ¿Qué es el paso cenital solar? El paso cenital, que también se llama sol cenital, es cuando el sol se encuentra completamente vertical al plano de proyección o perpendicular, ¿no? Según a la superficie de la Tierra, y está en términos astronómicos a 90 grados de altitud. Es decir, está justo encima de nuestras cabezas. Entonces, en la Ciudad de México, donde se fundó Tenochtitlan, este fenómeno sucede 2 veces al año. Según el año, puede ser el 16 de mayo o el 17 de mayo, y la segunda ocasión es el 25 de julio o el 26 de julio. El Sol diario, en algún punto del planeta, entre la zona tropical, diario se pone encima a 90 grados en algún lugar del planeta. O sea, diario en algún lugar del planeta existe el paso cenital. A la Ciudad de México le toca 2 veces al año, que es cuando el sol está... Cuando digo que el sol se mueve, lo estoy diciendo de manera coloquial. El sol no se está moviendo, los que nos estamos moviendo somos nosotros alrededor del sol. Pero el efecto visual que produce es que en realidad es como si el sol se moviera, ¿no? A través del cielo. Entonces, entiéndase que si lo digo así, es para facilitar la comunicación. Entonces, cuando el sol se está desplazando desde el horizonte, desde la zona del sur hacia el hemisferio norte, en algún punto de ese recorrido pasa encima, exactamente se coloca encima de la Ciudad de México. Cuando llega al extremo del hemisferio norte, al trópico de Cáncer, que es la frontera en el hemisferio norte, regresa al hemisferio sur y otra vez vuelve a pasar por México. Entonces, por eso sucede 2 veces el paso cenital. Aquí adelante ahorita hay una lámina más gráfica para entender este concepto, pero quedémonos con eso. La definición formal del paso cenital es cuando el Sol se encuentra en el cenit del cielo, que es decir, a 90 grados de altitud, o coloquialmente está justo encima de nuestra coronilla, justo encima de nosotros. Y por tanto, como se ve ahí en el dibujo y en el diagrama de al lado, la fotografía de al lado, no hay sombras laterales. Ahí se ve una imagen, un diagrama de una personita donde el sol está posicionado en la palabra donde dice cenit, y al lado es un puntal o un gnomón solar que nosotros llevamos a Teotihuacán el año pasado. Todos los años nosotros medimos el paso cenital, pero no solamente es una tarea académica que nosotros hacemos, sino es una tarea que también la convertimos en una gran ceremonia de acuerdo al calendario mexica. Entonces, si se dan cuenta en esa foto, ese palo que está completamente a plomo, completamente vertical, no tiene sombras. Eso dura algunos minutos, y después empieza a aparecer la sombra, porque el sol se está moviendo. Pero llega en ese instante, en esos momentos, 2 minutos en los que el sol está justamente en el cenit, por eso la diferencia de 2 minutos del año mexica con el año astronómico actual, porque medían ese momento. Ese momento que es cuando las sombras desaparecen, eso no sucede en Europa. Y de hecho, gracias al paso cenital, Europa, Occidente logró medir la circunferencia de la Tierra a través de Eratóstenes, porque Eratóstenes
en alguna ocasión viajó al sur de Egipto, que es una zona muy cercana al trópico de Cáncer, y se encontró con un día donde no había sombras en un obelisco y donde la luz entraba completamente, perfectamente vertical al fondo de un pozo de agua. Se sorprendió Eratóstenes. Eratóstenes no comprendió el concepto de paso cenital, pero sí comprendió algo. ¿Cómo es posible que en este momento, en esta ciudad al sur de Egipto, no hay sombras y allá en Alejandría me, existen en este momento sombras? ¿Qué quiere decir? Que la Tierra es curva, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos como pequeño brevario cultural. Ahí investiguen cómo fue que Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra observando el paso cenital, pero Eratóstenes no sabía que estaba viendo un paso cenital, él pensó que estaba viendo un solsticio. Aquí está el concepto de cómo se mide el paso cenital con la forma antigua. Ese chorro de luz que se ve en la fotografía de abajo, eso es una imagen real de la zona arqueológica de Xochicalco. Y arriba es un diagrama, una representación de cómo los antiguos anahuacas creaban templos subterráneos, donde disponían, construían o perforaban una chimenea totalmente vertical para que entrara la luz. Estas chimeneas llegaban a tener una altura de más de 40 metros, ¿no? O sea, realmente eran cuevas, galerías subterráneas, donde perforaban, hacían un hoyo para que la luz entrara. Entonces, obviamente la luz solo va a entrar en el supuesto de que el sol esté justamente a 90 grados. Si el sol tiene una inclinación, no va a entrar la luz. Entonces, así ellos medían cuando sucedía el paso cenital. Y como es un evento que sucede exactamente en las mismas fechas, o vamos a decirlo bien, entre un primer paso cenital y otro segundo primer paso cenital, hay exactamente la duración del año. Entonces, cuando se encendía ese templo, ellos lo registraban en su calendario ritual, en su calendario sagrado, y esperaban a que volviera a suceder, y allí ya contaban veintenas, y cuando sucedía por tercera vez, ya quiere decir que ya sucedió un año solar astronómico. Así, ellos tenían el control del tiempo y nunca se les desfasaba ninguna fecha, como si sucedía en Europa, que en 1582 pues ya tomaron la determinación de quitarle 10 días al calendario porque se dieron cuenta que sus días no, su calendario no estaba ajustado a la realidad de la naturaleza, ¿no? También es así que pues en el antiguo Imperio Romano pues ellos estaban esperando primavera y estaban a mitad del invierno, porque su calendario nunca fue ajustado astronómicamente. Su calendario del viejo mundo pues, solamente obedecía a cuestiones políticas y a cuestiones de decisiones pues hasta caprichos, ¿no?, de emperadores. Acá no sucedía eso. El calendario estaba ajustado a la realidad astronómica. Entonces, aquí está el ejemplo, como a través de una galería subterránea con un templo debajo de la tierra, ellos lo construyeron de tal modo de que la luz solo pudiera entrar solamente en un caso de pasos, en el momento del paso cenital. Pues esa imagen que estamos viendo ahí, la foto, pues es real, no está alterada, ni es un invento, eso es hasta del dominio de la academia, de las universidades. En Xochicalco, 2 veces al año entra la luz de esa forma, ¿no? Obviamente lo hacen fechas distintas a Tenochtitlan, porque Xochicalco y Tenochtitlan están en diferente latitud. En la parte derecha de la lámina, ahí se ve el templo de Quetzalcóatl, está remarcado con ahí con un óvalo rojo. Entonces, ese techo cónico está simulando la chimenea, el tiro vertical. Entonces, es el mismo efecto que con la cueva, nada más que aquí los mexicas lo hicieron templo, ¿no? Entonces, esa forma cónica del techo, que aparte tiene una cuestión ritualística y metafísica que evoca al elemento fuego, pero también está sirviendo de tiro de chimenea, por donde el sol entra, la luz del sol entra solo
en los casos en el que el sol esté justamente en el centro del cielo. En otros casos no entraría la luz. Entonces, así es como se medía el paso cenital en Tenochtitlan. Bueno, ahí se ve el mismo diagrama de la lámina anterior, ejemplificando cómo el templo subterráneo y se perforaba un tiro, una chimenea de más de 40 grados, y debajo de ese chorro de luz que entraba por esa chimenea solamente en momentos astronómicos, pues abajo había un altar, ¿no? Un ara o una piedra que repartía, que dispersaba la luz y hacía que ese templo que permanecía todo el año en la oscuridad, de repente se iluminara. Entonces imagínense, no solamente estamos ante astrónomos, ¿no? Estamos hablando casi ante gente que sus ceremonias, como es el nombre de esta plática, pues eran fiestas sagradas astronómicas. Que tú estés en un templo oscuro, debajo de la tierra, y que en la fecha sagrada sabes que en ese momento va a entrar la luz y que en efecto sucede eso, pues imagínense la belleza de esas ceremonias. No era magia, no era brujería, era usar la ciencia, pero de una forma bella. Eso no sucedió en ninguna parte del mundo. Esa es la importancia, esa es la grandeza de nuestras fiestas mexicas, que son científicas, pero no solamente son frías, realmente estamos haciendo honra al universo, porque lo estamos entendiendo, pero aparte lo estamos celebrando. Entonces, ahí está, en la foto de al lado, es una imagen real de esos tubos o chimeneas cenitales que ellos construían. Ahí se ve cómo el techo lo tienen embovedado y cómo sale un tiro hacia el exterior y cómo va entrando la luz, ¿no? Entonces, esas construcciones estaban premeditadas, estaban hechas con ese propósito. Pues allá abajo está la explicación que nosotros ponemos, ¿no? Que si tú ajustas tu calendario al paso cenital, que es un evento astronómico muy fácil de medir porque es algo que sucede durante 2 minutos, es algo muy puntual. Si tú haces un calendario en base a eso, tu calendario siempre va a ser exacto, nunca se va a desfasar, va a ser una precisión tremenda. Pues por eso el calendario azteca, el calendario anahuaca, pues era el más exacto de su época, porque habían entendido, ¿no? El movimiento del sol a un grado tal que construyeron estos templos, ¿no? Donde estaban midiendo justamente la sombra y el chorro de la luz vertical. Entonces, bueno, aquí abajito pues viene la explicación que aquí les estoy dando de cómo el calendario ideal fue el mexica porque no tenía desfases y por lo tanto preservaba la perfecta correlación entre los días, entre los ciclos, ¿no? Y entre el sol. Muy bien, aquí rápidamente esa parte del mapamundi que aparece sombreada de rosa es justamente donde sucede el paso cenital. Es entre el trópico de Cáncer, que pasa a la altura de Zacatecas, México, y el trópico de Capricornio, que más o menos pasa al sur de Bolivia, ahí por donde está Tiahuanaco, más o menos. Fíjense, observen bien esa imagen. En esa zona rosada, chequen qué culturas florecieron. La India, ¿no? La parte indochina, los dogones, los mexicas, los mayas, los incas. ¿Y qué creen? Esas culturas pues medían el paso cenital. Todas esas culturas se han distinguido por prodigios astronómicos, ¿no? Los dogones y la famosa, se me fue la imagen. Bueno, pues aprovecho la interrupción para invitarlos a que sigan nuestro grupo de Facebook, se llama Tonalnepantla, Ruta del Águila Cenital. Ahí, en este grupo de Facebook, el Calpuli y un servidor, pues, cuando es los días, las fechas de paso cenital, a través de la República Mexicana, vamos registrando día con día en qué ciudad, en qué localidad o en qué santuario ancestral va sucediendo el paso cenital. Entonces, vamos dándole un seguimiento día con día para que las personas en las diferentes regiones y estados de la República vayan presenciando el paso cenital según el día en que les va tocando. Bueno, ya está otra vez la imagen. Entonces vean cómo esa franja apenas
roza el sur de Egipto, pero deja fuera a China, deja fuera a Roma, a España, a todo Estados Unidos. Ahí es donde ya nos cae el 20 de por qué no se construyeron pirámides más allá de Zacatecas, por qué no se construyeron templos más allá de Tiahuanaco, porque no tenía sentido. Esa es la prueba máxima de que nuestros ancestros americanos todo lo construían en base al sol. Entonces ellos no se salían de esa franja intertropical ni construían nada porque sus templos no eran para sacrificar doncellas como ridículamente nos quieren hacer creer. Sus templos eran para medir el tiempo, eran relojes solares gigantescos. Entonces, no los pones donde no sucede el paso cenital. Entonces, aquí pareciera, si no nos dijeran que esta franja es la franja cenital solar, nosotros diríamos, ah, pues es la zona de Mesoamérica y la zona incaica. Pues casualmente casan, ¿no? Ahí está el ejemplo, ahí está la claridad de que tanto en el sur los incas como Mesoamérica, lo único que hacían era medir al sol, ir cazando, ir registrando el paso cenital a través de toda esa gran franja de tierra y por ello construyeron y ahí florecieron las grandes civilizaciones de este continente. Arriba de Zacatecas solo hay tribus nómadas, no hubo grandes construcciones. Claro que hubo civilizaciones muy filosóficas, ¿no? Pero no hubo grandes construcciones. Igual, en toda Argentina no hay nada, vamos pues, de valor astronómico, porque justamente allí terminaba el trópico de Capricornio. Entonces, entre el trópico de Capricornio y el trópico de Cáncer es donde sucede el paso cenital solar. Solamente en esa franja del planeta podemos atestiguar el paso cenital solar. Por eso el atraso de los calendarios egipcios, chinos, romanos, porque ellos nunca presenciaban el paso cenital solar. En cambio, los aztecas, los teotihuacanos, los toltecas, los mayas, lo presenciaban 2 veces al año. Y eso, imagínense, si Eratóstenes, con la única vez que vio un paso cenital y que no comprendió qué era realmente, logró calcular la circunferencia de la Tierra. Con un solo día le bastó a Eratóstenes. Imagínense lo que calcularon nuestros ancestros anahuacas, que durante 7,000 años medían el paso cenital cada año. O sea, ¿de verdad creemos que no sabían la circunferencia de la Tierra? ¿De verdad creemos que no conocían el año, la traslación exacta alrededor del Sol? Pues claro que todo eso lo sabían. Es obvio, porque ellos también eran seres humanos. Eratóstenes no venía de Marte. El mismo cerebro de Eratóstenes lo tenían las personas de América. Entonces, imagínense la ciencia que nos perdimos cuando los invasores europeos destruyeron códices, derrumbaron templos. Imagínense todos esos cálculos que nosotros ya venimos a recuperar 500 años después, pero que estoy seguro que ya existían en esta zona de la Tierra, porque este es el claro ejemplo. ¿Por qué no construyeron más allá de Tiahuanaco? ¿Por qué no construyeron más allá de Zacatecas? Porque era una sociedad astronómica y no van a levantar un templo que en realidad es una máquina solar en un lugar donde no tiene sentido. Ahí está la gran prueba fehaciente de que la astronomía dirigía a los pueblos americanos. Aquí hay unas fotos de algunos templos cenitales importantes en Mesoamérica o Anáhuac. Tenemos uno muy importante en Monte Albán, en Xochicalco. Esas fotos donde ven entrando esa luz, eso es un efecto real. Eso sucede 2 veces al año en varios lugares. Es un evento incluso muy solicitado por los turistas. Esas bóvedas subterráneas, pues ahí sucede, ¿no? Obviamente ahorita ya ven muy deteriorada la escena, pues al paso de los años pues, todo eso quedó en ruinas, pero esas imágenes, imaginen allí una ceremonia, imaginen allí abajo de ese chorro de luz una calavera de cristal o algún elemento hermoso que hiciera que la luz se chisporroteara por todas partes, ¿no? Imaginen todos esos techos pintados de blanco con grandes murales, imaginen lo que fue eso, ¿no? Y también Malinalco, ese techo que ven en esa foto no es el techo original. Ese techo ya es una reconstrucción moderna. El techo original tenía una chimenea para medir el paso cenital. Y el templo de Quetzalcóatl en Tenochtitlan, que esa foto pues ya es de una maqueta, ¿no? Porque
Ese templo pues, fue destruido por los españoles y ese templo actualmente solamente quedan sus cimientos y están abajo de la Casa de España, la Embajada de España en el centro histórico. Bueno, aquí no me voy a detener, solamente vamos a dejarlas pasar. Esto es un concepto un poquito más complicado, pero sí quería por lo menos compartirles. Si nosotros tomáramos una foto del sol todos los días durante un año, al mediodía solar, que es más o menos entre la 1 y 2 de la tarde, el mediodía solar real, no el mediodía del reloj, que dice que es a las 12 del día, no, no, no. Al mediodía astronómico, mediodía solar astronómico es entre 1 y 2 de la tarde. Si diario tomáramos una foto a la 1:33, por así decirlo, todas esas fotos las montáramos, que las tomáramos desde un mismo punto fijo y todo después las montáramos, aparecería esta imagen que estamos viendo ahí. El sol se vería como describiendo un símbolo del infinito, o lo que le llamamos analema, describiría esa trayectoria. Eso se medía día con día. Los guerreros águila, los astrónomos, los Silhuicatlamanime, medían eso de forma diaria. Eso es parte de la paciencia del verdadero espíritu científico que existía aquí. Entonces, ellos vieron eso. Esa forma tan sugerente en forma de 8, que es el símbolo del infinito, realmente de ahí viene ese concepto del infinito, porque el curso del sol es infinito. El tiempo no es infinito, el tiempo está contado. Dentro de la cosmovisión mexica, el tiempo no es infinito. El tiempo está contado. Ya todos los momentos están contados. Lo único que es infinito es la recirculación del tiempo, porque el tiempo es cíclico. Y ese concepto filosófico salió de esto, de esa observación astronómica. O sea, los cielos se repiten infinitamente. Allí donde ustedes ven el vórtice, el centro o la cintura de ese 8, de ese símbolo, ese es el paso cenital. Por eso sucede 2 veces al año, porque el sol en el extremo de hasta abajo es cuando toca al sur, a Tiahuanaco, en el solsticio de invierno, y en el extremo de la bolita o de la esfera, sí, de la bola de arriba, en el extremo, es cuando está el sol en Zacatecas, en el trópico de Capricornio, en el solsticio de verano. Pero cuando el sol está en ese centro de esa imagen, es cuando está el paso cenital. Y si nosotros seguimos con el dedo esa figura, nos vamos a dar cuenta que 2 veces pasamos por el mismo punto, que es el centro. Por eso el paso cenital es el centro, el tonalnepantla, es decir, el sol al centro, el sol en el ombligo o la energía central. Vean qué maravilloso era la ciencia, religión y filosofía del México antiguo. Todo estaba de la mano. La ciencia y la religión no estaban peleadas. La astronomía y el misticismo no estaban peleados. Todo estaba coordinado, todo estaba encajado. 500 años después nos estamos dando cuenta que todo está relacionado. Perdimos 500 años de avance espiritual, mental y filosófico. Gracias al Creador lo hemos recuperado, pero sí perdimos 500 años. Obviamente en 500 años ganamos más cosas. El universo es perfecto y sabe por qué este bache de 500 años tuvo que ser. Quizás para que todos nosotros estuviéramos aquí. Pero estamos en un perfecto equilibrio, aquí dice un compañero, ¿sí? Lo estamos retomando. Por eso esta lucha de volver a entender nuestra filosofía ancestral, por eso esta insistencia. No, esto no es folclore ni es fanatismo, es volvámonos otra vez seres humanos respetuosos de la creación, y respetar la creación es entenderla, estudiarla. Esto es otro ejemplo, ¿no? Ahí se ve, perdóname, Sandrita, déjala ahí, ahí se ve cómo se ve el sol amaneciendo en diferentes puntos de ese horizonte, ¿lo ven? Cada puntito ese blanco que se ve en el horizonte es un amanecer distinto, y ahí se ve la forma de cuando el sol se está levantando al mediodía, en que lo está haciendo en diferentes puntos, alcanza diferentes grados de altitud o de altura. Cuando el sol casi parece que no quiere subir al cielo, es el solsticio de invierno. Por eso es el mito de que el sol se estaciona o muere, que es el 21, 22, 23, 24 de diciembre, ¿no? Que es el mito del sol invicto allá en Roma.
de donde surgió pues la Navidad cristiana. Aquí es el mito o el concepto del colibrí, porque el colibrí no vuela tan alto. En esos días el sol se vuelve un colibrí, por tanto era anunciado esos días del solsticio de invierno, donde el sol no quiere subir, casi casi se queda ahí, donde apareció, no sube, parece como si el sol perdiera fuerza, es cuando el sol se vuelve un niño. Por eso esa fecha estaba en la fiesta de Panquetzalistli, que es la Navidad de Huitzilopochtli, cuando el sol vuelve a ser un niño o el sol colibrí. Ahí está, miren, un claro ejemplo. Está el continente americano, el sol va escaneando al continente. Entonces, esa figura de analema se invierte cuando vemos, si la vemos, si tomamos fotografías del sol todos los días a la misma hora, veríamos que la bolita pequeña está arriba y que la bola grande está abajo. Pero si hacemos el mismo ejercicio en el cono sur, todo se invierte. ¿Qué quiere decir? Que para los peruanos, el sol pasa más tiempo del lado de México que del lado de ellos, pero nosotros desde México tenemos la otra ilusión óptica. Da la impresión que el sol permanece más tiempo en el horizonte del sur que en el horizonte del norte. Entonces, bueno, estos son conceptos que sí son un poquito complicados, ya es un poco de astronomía avanzada, pero no quería yo dejar de mencionarlo, ¿no? Aunque quizás ahorita a lo mejor yo sé que a muchos les nacieron muchas dudas, pero prefiero que surjan esas dudas a no mencionar. Entonces, este tema del analema, del viaje infinito del Sol a través del firmamento, del cruce, del vórtice, que es el espacio cenital, donde se juntan esos dos campos solares, eso fue registrado por nuestras culturas. Y esa figura, que es una gráfica solar, es la que regía el calendario. Entonces, alguien preguntó de la página. Nuestra página oficial es Pueblo de la Luna, es la página matriz, pero la página tiene a su vez varios grupos y donde nosotros tocamos los temas astronómicos y no nos desviamos a otros temas, sino lo meramente astronómico, se llama Tonalnepantla, Ruta del Águila Cenita. Bueno, aquí es un esquema muy conocido, todos lo vimos en la escuela. ¿Por qué suceden los equinoccios y los solsticios? Pues por el momento de traslación y por la inclinación del eje terrestre. Aquí puse esta lámina pues, para que tomemos nota de las fechas. 21 y 22 de marzo, equinoccio de primavera. Recordemos esa fecha. Luego, 21 y 22 de junio, solsticio de invierno. Luego, 22 y 23 de septiembre, equinoccio de otoño. Estamos a escasos días de que suceda el equinoccio de otoño. Y 21 y 22 de diciembre, solsticio de invierno. Estas fechas, que son fechas astronómicas, en realidad también son fechas sagradas y son fechas que están establecidas en el calendario mexica. Y son fechas que nosotros le llamamos fechas vórtice, en las cuales el calendario se ajustaba y donde sucedían justamente las fiestas más sagradas. Bueno, entonces ya aprendiendo, tratemos de recordar estas fechas y lo que astronómicamente sucede ahí para que después entendamos la parte ritual. Es la definición formal de qué es un equinoccio y qué es un solsticio. Básicamente, equinoccio quiere decir igualdad. El equinoccio quiere decir que es el día del año en el que las horas de luz son exactamente iguales a las horas de oscuridad. Y solsticio, que quiere decir como sol quieto, son justamente los días del año en el que el sol está en los extremos del horizonte y donde en el primer solsticio las horas de luz son mucho más largas que las horas de oscuridad. Y el solsticio de invierno es todo lo contrario, cuando la noche es más larga que el día. Esto está muy cañón medirlo. Son referencias para el calendario, pero ¿cómo vamos a medir exactamente la duración de horas de día, horas de luz, horas de noche? ¿Cómo vamos a medir el día en que la luz duró más o la noche que fue más larga del año? Eso está dificilísimo. Aparte, es un rango de días. Estos son eventos astronómicos que duran días, como lo dije, ¿no? Duran días enteros, o por lo menos duran horas. El paso cenital es un instante de 2 minutos o menos, y sucede con una exactitud astronómica. Entonces, si tú quieres hacer un calendario realmente funcional y exacto,
te debes basar en el paso cenital. Y dirá, bueno, ¿y los equinoccios y los solsticios de qué sirven? Bueno, es que en realidad los equinoccios y los solsticios no son equinoccios ni son solsticios. En realidad son también pasos cenitales, pero que están sucediendo en los extremos de la franja cenital. Por decir algo, el equinoccio en realidad es el paso cenital en el ecuador y el solsticio es el paso cenital en los trópicos. Aquí en México, Tenochtitlan, no existe el concepto de equinoccio o solsticio, solo existía el concepto de paso cenital. Y de acuerdo a dónde sucedía, eran los marcadores del tiempo. Por eso los templos estaban en los lugares donde sucedían esos eventos de paso cenital, para coordinar a toda la región. Aquí hay una foto comparativa, que quería hacer algo así para ustedes. Pues aquí están los templos equinocciales y solsticiales alrededor del mundo. Stonehenge, que solo sirve para mí el solsticio de invierno, no sirve para otra cosa. Ese templo astronómico es ancestral, es pues de una era neolítica, es muy viejo, pero solamente estaba ajustado al solsticio de invierno. Para efectos de un calendario no nos serviría, porque el solsticio de invierno es un proceso de días y eso ya te crea un error muy grande. Luego aquí vemos en Angkor Wat, en Asia, cómo el sol en cierta fecha del solsticio amanece por la punta de la Torre Mayor. Grábense esa imagen porque algo parecido sucedía en Tenochtitlan. Angkor Wat está justamente dentro de la franja cenital de la que he estado hablando. Luego Karnak, en Egipto. Luego aquí aparece pues Tzit-Bi Chaltún, perdón, por la pronunciación es maya, en Yucatán, que es la Puerta del Sol. Y vean otra Puerta del Sol y vean la región, Tiahuanaco, Bolivia, ¿no? La frontera sur del paso cenital. Entonces, estos templos alrededor del mundo fueron levantados por estas situaciones astronómicas. En ningún lugar del mundo siento que sucedía esto de forma fantasiosa o idólatra, ¿no? Yo siento que todas las culturas antiguas entendían este proceso científico, pero como ellos estaban acostumbrados a honrar a la creación, pues por eso le daban un matiz religioso a todo esto. Lo único que yo estoy tratando de destacar es que a pesar de que tanto en China, en Egipto, en Europa, había tremendos científicos, grandes astrónomos, realmente los más avanzados y donde se hizo la mejor astronomía fue justamente aquí en Mesoamérica. Eso es lo único que estoy tratando de destacar, que en todos lados hubo grandes mentes y hubo grande avance de la ciencia, pero en América fue donde despuntó más, porque aquí sí se entendió el concepto de el centro del sol y del cielo, que es lo de la cintura del analemo. Aquí sí se entendió ese concepto, que fue un concepto que ya después en la otra parte del mundo lo entendieron, pero ya porque se lo llevaron de aquí como aprendizaje. Seguimos así. Esto, fíjense, si nosotros tomáramos ahora una foto ya no del cielo, sino del horizonte, tendríamos estas tres imágenes. Tendríamos un día al año en el que el sol amanece en la parte más norteña. Y estas fotos se están viendo hacia el oriente, que es hacia donde sale el sol. Entonces, tendríamos al cabo del registro de un año, tres fotos en donde en una el sol estaría en la parte más norteña, amanecería en la parte más, en el extremo más norteño del horizonte. Habría otra foto donde el sol amanecería en la parte más sureña del horizonte. Y habría otras dos fotos donde el sol amanecería justo a la mitad del horizonte. Ese es el concepto de solsticio, los extremos, y el concepto de equinoccio es al centro. ¿Qué quiere decir? Que cuando el sol amanece en la parte más sureña del horizonte, está sucediendo el paso cenital en Tiahuanaco. ¿Qué quiere decir? Que el sol está justamente en el trópico de Capricornio. Cuando el sol amanece, desde nuestra perspectiva mexicana, estas fotos fueron de aquí de la zona de México, del Valle. Cuando el sol amanece en la parte más norteña del horizonte, quiere decir que el sol está sucediendo el paso cenital en Chalchihuites, en Altavista, en Zacatecas, que es el trópico de Capricornio. Y cuando el sol amanece en el centro, quiere decir que está sucediendo el paso cenital en el Ecuador, a la mitad del mundo.
Entonces, entendamos que solsticio y equinoccio son conceptos realmente ilusorios. No existen tales cosas. Lo único que existe es pasos cenitales consecutivos que van marcando una franja en el horizonte, como si el sol fuera una pelota que va y viene a través del horizonte. Eso es lo que medían aquí, todos esos templos. Entonces, imaginen el nivel de precisión astronómica y de cálculos geoastronómicos a los que habrán llegado nuestros antiguos ancestros y que seguramente hoy ya los conocemos gracias a nuestra tecnología moderna, pero después de 500 años, ¿no? O sea, pudimos haber sabido esto en el 1600 y ahora la humanidad no sé en qué nivel estaría, pero bueno, no es cosa de lamentarse, insisto, todo tiene un porqué. Quizás el universo dijo, están muy adelantados en ciencia, pero está faltando otra cosa. ¿Se acuerdan que les dije lo que sucedía en el templo de Angkor Wat, que el sol amanecía justo en la torre más alta, ¿no? Pues eso sucedía en el templo mayor. Esta imagen que tenemos a la izquierda es un diagrama de un arqueoastrónomo famosísimo y uno de los grandes eruditos de este tema, que es Anthony Aveni, de la Universidad de Texas, donde está haciendo un diagrama de cómo el sol amanecía en el centro del templo mayor en los momentos, en los días próximos al equinoccio de otoño y de primavera. Y la imagen que tenemos al lado es un códice que dibujó supuestamente Hernán Cortés, que es un dibujo que mandó acerca de cómo era Tenochtitlan, que le mandó al rey, le mandó un dibujo de cómo Tenochtitlan estaba construida, pero tuvo la delicadeza o el atino de poner un solecito entre dos torres. Eso ese dibujo, ese códice que le atribuyen a Cortés, cuando lo toman los investigadores en el siglo pasado, dicen, ¿por qué hay un sol ahí sonriendo entre esas dos torres que representan a los templos de Huitzilopochtli y Tlaloc? ¿Por qué hay un sol ahí al centro? Sin querer, Cortés nos dejó la clave de entonces cuál era el funcionamiento del templo mayor, servir de reloj, porque cuando el sol amanecía entre esos dos templos, significaba que empezaba el año agrícola, el año astronómico en el equinoccio de primavera, donde es la primera veintena o el primer mes del calendario mexica. Entonces fíjense cómo por un simple dibujito, por un simple detallito, porque seguramente Cortés vio eso, Cortés vio cómo en ciertos días el sol amanecía allí, en el espacio entre esos dos templos, pero él no lo entendió, pero lo captó en un dibujo. Es increíble cómo el creador da y quita, ¿no? Todo el daño que hizo Cortés, pero al menos dejó un dibujo que le abrió la mente, le aclaró las ideas a los investigadores modernos y por eso dedujeron el templo mayor de Tenochtitlán en realidad era una máquina de medir el tiempo, era un reloj solar gigantesco. Esto ya es una recreación por computadora. Esto es lo que realmente es el diseño inteligente y supremo del Centro Ceremonial Templo Mayor. Allí se ve para qué servían esas construcciones. Ahí vemos al centro de esta recreación al Templo Mayor y vemos en la cúspide a los templos gemelos o al templo que son el templo de Tlaloc y de Huitzilopochtli. Cuando es el equinoccio de primavera, el sol amanece en los días próximos al centro de esa pirámide. Y conforme va pasando los días, llega al extremo norteño y amanece donde estaba el templo a la izquierda, y eso es el solsticio de verano. Después el sol regresa y otra vez el 21, 22, 23 de septiembre amanece al centro del templo mayor y sigue y continúa su camino hacia el sur, hacia el horizonte del sur, hasta llegar al solsticio de invierno, donde sale detrás de ese otro templo que estaba construido justamente allí para servir de marcador. Entonces, aquí tenemos el reloj de Tenochtitlan. Así medían el curso del año, así medían el curso del tiempo, y esto les servía para sus fiestas sagradas y para la siembra del maíz. La parte azul de este diagrama, de esta imagen, es lo que se conoce como el periodo del Chopin, que puede traducirse como la época de lluvias. Entre equinoccio de primavera y equinoccio de otoño es la época de las lluvias. Allí partía
el ciclo agrícola del maíz se sembraba en primavera y se cosechaba en verano, perdón, empezando otoño, y después del equinoccio de otoño viene el invierno y otra vez hasta la próxima primavera. Todo eso era el periodo del tonalco, que es el periodo de la sequía, y en ese periodo no se hacía siembra, es obvio. En época de secas y en el invierno, pues no se siembra maíz. ¿Qué hacía la gente? Pues era el periodo de guerras. La mitad del año los hombres eran campesinos que sembraban, mantenían y cosechaban maíz, y la otra mitad del año se convertían en guerreros que defendían ese maíz. Por eso al sur está el templo de Huitzilopochtli, que representa el fuego, que evoca la sequía, y por eso es el señor de la guerra, no porque esté mandando a hacer guerra, sino porque en la época de secas todo mundo se arrebataba sus cosechas para matar de hambre al otro. Las guerras eran inevitables en ese periodo de sequía, donde era el periodo donde se entiende que era la parte solar. Y en la otra mitad del cielo, que es la parte azul, que es la en honor a Tlaloc. Por eso el templo de Tlaloc está al norte, representando ese periodo de prosperidad, ese periodo de abundancia, donde lo que se honraba era justamente la obtención del alimento. Y durante todos esos dos grandes momentos del año, sucedían 9 y 9 veintenas de las 18 meses mexica. Y cada momento, cada amanecer, obedecía al inicio de un mes. Entonces, todas las fiestas, absolutamente todas las fiestas que eran en honor a algún mes mexica, estaban coordinadas con un amanecer del sol. Y no solamente con eso, con un momento cósmico en honor a la guerra o en honor a la abundancia y la paz. Por eso hay fiestas guerreras y por eso hay fiestas agrícolas. En la que sigue es otro diagramita idéntico, está expresando lo mismo que el de arriba, pero con otras imágenes. Ahí se ve lo que estoy diciendo. Ahí se ve el templo mayor abajo y arriba un horizonte. Ahí está la palabra equinoccio al centro, solsticios en los extremos, y ahí es donde estoy poniendo el horizonte del centro hacia el norte, es la época de las lluvias. Por tanto, es el periodo de Tlaloc, y de la parte central hacia el sur es el periodo de la sequía, es en honor a Huitzilopochtli, la radiación hacia el sur. Huitzilopochtli significa colibrí a la izquierda, pero en realidad debemos entenderla como es la radiación de la zona del sur. ¿Por qué colibrí? Ya lo dije, en el solsticio de invierno el sol parece perder fuerza, casi no se eleva, casi permanece abajo en el horizonte. Pareciera que el sol que no quiere subir. Entonces, por eso es la metáfora de que se convertía en un niño que perdía fuerza o que volaba abajo como un colibrí. Entonces, insisto, toda la ciencia y la filosofía mexica es filosófica, metafórica. No volvamos a tomar nada literal. Huitzilopochtli no significa dios de la guerra o colibrí a la izquierda literal. Está hablándonos de un momento del tiempo-espacio donde se honra la energía solar que seca la tierra. Y Tlaloc, que se puede traducir como licor de tierra, licor de la tierra, pues el licor de la tierra, pues es la lluvia, ¿no? Entonces, aquí está cómo se combinaba la ciencia y la religión en estos dos conceptos: periodo de sequía, periodo de lluvia, periodo del verdor, el periodo del zacate, de lo seco, periodo de Tlaloc, periodo de Huitzilopochtli, que es lo mismo que decir el periodo del paso cenital al vórtice norte, hacia el vórtice del norte, o el periodo cenital del vórtice hacia el sur. Esta civilización logró que pasaran de una población nómada a una población sedentaria a través de un impresionante, invaluable invento científico. Alguien inventó el maíz a través de una ciencia genética, ¿no? Entonces, es el maíz, junto con el sol, lo que rige el calendario. Por eso esta segunda parte ya no voy a hablar tanto del sol y de lo astronómico, ahora hablaré del maíz. Y ya al final es para que nosotros entendamos el porqué de cada una de las fiestas. ¿Por qué la mitad del año celebramos al maíz y por qué la otra mitad del año celebramos lo guerrero, lo solar? Pero como todo está concentrado a lo astronómico. El maíz es una planta increíblemente que responde a los ciclos astronómicos. Es una maravilla, de verdad. No es un alimento, es más que eso. O sea, el maíz de verdad es el corazón de todo cuanto existe,
de conocimiento ancestral en Anáhuac. Entonces, la siguiente lámina, ya con esa cerramos, por favor. Ya sería como la introducción, el final de esta y la introducción de la siguiente plática. Ahí está, hasta ahí la vamos a dejar y después ahí ya nos dice que quedan otras láminas. Ahí está una imagen de una caja ceremonial tallada donde se ve el maíz. Eso es una de las caras de una caja de piedra donde se guardaban las semillas sagradas en las ceremonias de Tenochtitlan. O sea, eso que estamos viendo ahí en imagen pertenece a un objeto sagrado y está ahí tallado la representación del maíz. Entonces, calendario, tiempo, son regidos por el sol y por el maíz. Y así como lo dice esta lámina, la real motivación de los anahuacas o de los mesoamericanos o de como les queramos llamar, pero estamos hablando de los primeros habitantes de América, la primera motivación para crear una cuenta del tiempo real fue para dominar la ciencia del maíz y garantizar el mantenimiento humano. Ya quitémonos esa idea de que el calendario servía para abrir portales. Aquí no se hacía magia ni brujería, ni se invocaba nada. Aquí era una sociedad científica que obviamente honraba a la creación haciéndole grandes fiestas con cantos y bailes. La necesidad de crear un calendario era para tener el poder del maíz, porque el maíz es una planta que si tú no la siembras en los momentos exactos que te marca la astronomía, no cosechas nada, no crece bien, no se da. Entonces, si no tienes que comer, pues mueres, desapareces. Pues el calendario mexica, el tonalpohualli, el xopohualli, no sirven ni se inventaron para abrir portales mágicos. Eso es una leyenda que nos quieren meter en la cabeza para que nosotros nos desapartemos del verdadero sentido de la vida, que es ganarte el sustento. O sea, sembrar maíz, cosechar maíz, pero hacerlo de la forma que Quetzalcóatl pidió, siguiendo al sol. Bueno, pues hasta aquí creo que ya está esta primera entrega. Cualquier calendario que no esté acordado conforme al maíz y al sol, pues no es un calendario confiable. Eso sí, quédenselo en la cabeza. Yo sé que por ahí existen en las redes muchas versiones de calendario, pero si ese calendario no te sirve para sembrar maíz, es un calendario falso que alguien se inventó, es un calendario que no es ancestral, porque cada uno de los calendarios mayas, ancestrales, teotihuacanos, toltecas, eran para sembrar un tipo de maíz. Muchas gracias, Moctezuma, por estar con nosotros esta noche. Nos vemos el 4 de octubre y, si es posible, el 3 de octubre por aquí en Texcoco. Muchas gracias a todos los viajeros y viajeras de Viajes Culturales y Yariñuki, Tribu Yariñuki, Pueblo de la Luna. Muchas gracias por acompañarnos esta noche.